Señor les bendiga. La paz del Eterno sea con ustedes. Estamos siguiendo una serie de estudios sistemáticos de la palabra de Dios. Y estamos viendo la historia de una familia, ¿ya? Porque la Biblia es eso, la historia de una familia, ¿ya? Y si usted no entiende lo que pasó al principio, va a sacar de contexto lo que viene después. Así que por eso es importante conocer de la raíz misma, ¿ya? De la raíz misma. Estamos contentos de poder estar grabando esto y esperamos le pueda ser útil y pueda usted venir al entendimiento y al conocimiento de la palabra y esté repasando y estudiando lo que estamos diciendo, esté viendo los textos, ¿ya? Por el momento estamos viendo la descendencia de Abraham y para hacer un repaso dijimos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, Irak en este momento, tierra de Irak, en Mesopotamia. Fue llamado a los 75 años, él salió de su tierra, de su parentela, y le obedeció a Dios. Y en eso él tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, y Isaac continuó con la promesa, y el Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú el velludo, el peludo, y Jacob el usurpador. Dios le cambia el nombre. Recordemos, hay algo importante, hay un punto importante, que ¿de dónde viene la palabra hebreo? ¿Ya? Anótelo ahí. ¿De dónde viene la palabra hebreo? La palabra hebreo viene del latín, viene del griego, y del griego viene de la traducción del hebreo. El origen es hebreo, no es griego. ¿Ya? Hebreo significa el que cruza. Cuando uno va a la etimología de la palabra hebreo, ibri, que eso es en el hebreo, ibri, significa el que cruza, el que pasa al otro lado. ¿Por qué? Porque cruzó el río Éufrates, ¿ya? Y la primera vez que se menciona a Abraham, la primera vez que le dicen el hebreo, fue cuando le fueron a dar la noticia de que su sobrino estaba cautivo, y en el capítulo 14 del verso 13, ahí es la primera vez que le dicen el hebreo, ¿ya? El hebreo significa el que cruza, el que pasa de este lado a este otro lado, y cruzó por las aguas. Eso tiene una trascendencia tremenda, porque tiene que ver con el bautismo que usted conoce, ¿ya? De cruzar de un lado a otro para venir a las promesas, ¿ya? Y el primer hebreo es Abraham. El primer hebreo es Abraham, ¿ya? Por lo tanto, toda la descendencia de Abraham son hebreos. Toda la descendencia de Abraham es hebrea. Aleluya, ¿ya? Y para hacer un recuento, estábamos en Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, el que es gobernado por Dios, ¿se acuerda? Y dijimos también que la primogenitura tiene que ver con el que continúa la promesa, no con el que nace primero. Ahora, si el que nace primero hubiese continuado con la promesa, genial. Pero no, en estos casos que hemos revisado no es así. Quien continúa con la promesa no han sido los mayores, ¿ya? Los que nacieron primero. Y dijimos también que los nombres en el hebreo son proféticos y significan algo, y son conjugaciones de raíz de las palabras. Entonces todo significa algo, ¿ya? Vimos que Israel tuvo 12 hijos,
más una hija Dina, ¿ya? Y no hay ninguna tribu que se llame Dina, por lo tanto se le contaba sobre los hijos. Entonces, culmina la promesa del hebreo Abraham con el capítulo 22, donde Dios jura por sí mismo que iba a cumplir lo que él estaba prometiendo. Así que quedamos en los hijos de José, la clase pasada. Vamos a orar, a hacer una oración, ¿ya? Para que sigamos. Pareciera que fuera historia solamente, pero sígala para que se dé cuenta y Dios le pueda revelar su palabra. Dios le va a revelar su palabra. El plan de Dios empezó atrás con una familia y se va proyectando hacia adelante hasta los días de hoy. Amado hermano, es maravilloso. Hasta el día de hoy todo tiene que ver con esa familia. Todo. Y para allá queremos enseñarle que aprenda, porque no es algo diferente. Y vamos a aprender quién cambió las cosas también. Quién fue cambiándolas, ¿ya? Quién nos dio otra dirección. Amén. Bendito es tu nombre, eterno Padre Celestial. Te damos gracias por este día, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú tienes el control de todas las cosas. Queremos, Señor, que sean muchos los que vengan al entendimiento de tu palabra, Señor, de la Escritura, Señor. No de acuerdo a enseñanzas de hombres, sino lo que está establecido en tu Escritura, Señor. Bendice, Señor, las vidas de mis hermanos. Bendice este tiempo. Bendice la vida de mi hermano que me acompaña aquí, Señor. Ayudando en esto, Señor. Sé tú propicio, Señor, en cada hogar de tus hijos. Despierta a los tuyos, Señor. Despierta a tus ovejas para que se conduzcan a ti. Te damos gracias por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Y nos toca hoy ver la vida de José. ¿Qué pasó ahí? El penúltimo hijo nace con sueño. El penúltimo hijo fue diferente a todos los otros hijos. Los 10 hijos de Israel trabajaban juntos y cuidaban las ovejas y cabras de su padre, y estaban todos afiatados, todos complementados. Y al nacer José, ellos se dieron cuenta que José era diferente, que tenía otra forma de ver las cosas y otra forma de contar las cosas. Por lo tanto, sus hermanos no contaban con él. Por el contrario, para su hermano era una amenaza. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué? Siempre que los hermanos se reúnen y piensan de una misma manera y piensan mal, siempre van a encontrar que alguien que piensa diferente y tiene sueños es una amenaza. En vez de escuchar los sueños, en vez de escuchar la proyección que Dios puede tener a través de aquel hermano menor, lo consideran una amenaza. ¡Wow! ¿Por qué? Porque dentro de sus corazones tal vez no se han dado cuenta, pero hay maldad. Si tú consideras a tu hermano una amenaza, analiza tu corazón. Si realmente eres puro delante del Señor, estás de acuerdo a su Escritura. Así fue con José, y así fue con muchos, y así ha sido con muchos, y así será con muchos. Cuando tú consideras a tu hermano una amenaza, creo que el peligroso eres tú, y no tu hermano que está soñando, que está tratando de proyectar, que está buscando del Señor. José era un soñador que recibía del Dios mismo los acontecimientos y los sucesos que habían de ser. Y él en su inocencia, él los contaba. Él llegó y habló para que todos supieran lo que había soñado, y tuvieron celo y envidia de él. Los hermanos se juntaban en los cerros, cuidando el ganado de su padre Israel ya viejo, y se hacían su asadito. Mataban un corderito,
se hacían su aseíto, total, el papá no lo estaba viendo, y José era el que se los contaba. José era el que, oye, te falta una, ¿qué hicieron? Y le contaba al papá, entonces era quien los delataba, quien delataba las cosas que los hijos hacían. Los hijos tenían derecho a hacer lo que hacían. Si andaban trabajando, andaban cuidando, tal vez un poco lo que le pasaba al dueño al que se quedó con el padre en la historia, ¿verdad? En la historia del hijo pródigo, ¿se acuerda? Lo voy a llevar por otro lado, discúlpeme. Pero el que se quedó en casa reclamaba, oye, tú nunca has matado un cordero para mí, oye, pero si ahí estado todo el tiempo conmigo, ¿por qué no me lo metiste? ¿Verdad? Cuando hay maldad en el corazón se hacen las cosas ocultas. Y a veces, y generalmente no es ni necesario hacer las cosas ocultas. Cuando tienes derechos, cuando eres hijo, tú tienes derechos. Entonces, pero cuando hay maldad, se oculta. Y José era distinto a su hermano y se ganó el beneficio de ser aborrecido por su hermano. Tan solo por ser muy abierto, muy sincero. Finalmente tratan de matarlo, su hermano, lo meten a un pozo, no lo matan y lo venden. Y lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto. Simulan su muerte en el capítulo 37 del libro de Génesis, simulan su muerte y es vendido José. Es separado, es desarraigado de su familia. Es doloroso cuando te dicen tú tienes que irte porque eres una amenaza para tus hermanos. Los que han experimentado aquellas cosas es mucho dolor el separarse de su hermano, de la gente que uno ama, ¿verdad? Pero al final es un propósito, usted se va a ir dando cuenta que es un propósito del Señor, es un propósito de Adonai, todo aquello. Finalmente José es vendido y es llevado y es vendido en Egipto y es comprado por Potifar. Usted se sabe la historia, yo se la voy a ir contando, narrando, para que lleguemos a un punto ya. José es vendido y trabaja en casa de Potifar. En casa de Potifar él es prosperado, pasa de ser un esclavo a un mayordomo. Pasó a ser un mayordomo de los bienes de la casa de Potifar. Él empezó con la construcción, él empezó a descifrar los planos. Era un joven capaz, inteligente e íntegro. La inteligencia es buena cuando hay integridad. Usted puede ser muy bueno y con mucha capacidad, pero si no es íntegro, usted va a usar sus capacidades para cosas malas. Y José es esclavo en casa de Potifar y pasa ahí un tiempo ya. Vendido en el Génesis capítulo 37, es esclavo en Génesis capítulo 38, ¿ya? Recuerde que ahí hay un acontecimiento en el capítulo 38, donde él es esclavo y hay entre el 38 y 39 José es acusado nuevamente, falsamente, ¿ya? José fue echado y desmembrado de su familia porque lo consideraron una amenaza y luego, al ser vendido y al haber sido esclavo, es acusado falsamente. Cuidado, usted con estar acusando a su hermano, sino que espere que Dios haga, ¿ya? Es acusado José y es mandado preso. Él mantuvo su integridad, él no cedió a los caprichos de la mujer de Potifar, no cedió, sino que huyó y fue acusado, y Potifar lo supo siempre, conocía a su mujer, ¿ya?
y, y cae a la cárcel. Qué vida, amado hermano. Un joven que tiene sueños, que es íntegro, que cuida los bienes de su padre, es aborrecido por sus hermanos, es vendido por sus hermanos, es esclavo y ahora es acusado falsamente y ahora está cayendo en la cárcel. Mire todas aquellas cosas que le van sucediendo en su vida y él nunca deja caer su semblante, nunca deja caer su fuerza, porque su fuerza venía de lo que había enseñado su padre. Él sabía que Dios estaba haciendo algo. Aun cuando no vemos nada, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. Amén. Es llevado preso y allí pasa un par de años donde llega el copero, ¿verdad?, de Faraón, y llega el panadero de Faraón y él interpreta los sueños. No solo ahora, mire, con todo el tiempo que había pasado, José cuando era niño solo soñaba, ahora interpreta. ¿Ya? El crecimiento a través de todos los acontecimientos te tiene que llevar a una mayor posición. José interpreta el sueño del copero y del panadero y eso se cumple tal como él se lo señala. Entonces Faraón, al enterarse en algún momento de la interpretación, ¿por qué? Porque Faraón tuvo un sueño, ¿se acuerda? Tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, ¿ya? Y va y necesita interpretación del sueño. Por esas cosas de la escritura que están ahí, van narrando que José interpreta el sueño de Faraón. En el capítulo 41, en los acontecimientos, José interpreta el sueño de Faraón y Faraón dice, bueno, ¿quién mejor para hacerse cargo de lo que viene? ¿Has interpretado el sueño correctamente? Eso es. Un periodo son 7 años de historia ahí, ya de abundancia y de escasez. Dios envía a José y salva a la nación de Egipto y Faraón lo pone como primer ministro. En el capítulo 41, Faraón lo pone como primer ministro de la nación. ¿Ya? Si usted vuelve atrás y cuenta, José es vendido, es esclavo, está preso y pasa de todo eso a ser primer ministro. Es una similitud, la vida de José es una similitud del Mesías. Es vendido por su hermano, es esclavo, ¿verdad? Es llevado preso en la mañana que fue vendido y después de todo eso pasa a estar al lado del trono. Entonces la vida de José es una similitud. Dios siempre trabaja así. La escritura trabaja de esa manera. Trabaja enseñándonos las similitudes. Por eso decimos que todo lo antiguo es sombra. ¿Ya? Es sombra de lo que está anunciado, es sombra de lo que ha de venir. Correcto. Pero en tanto usted esté más cerca de la sombra, quiere decir que algo está alumbrando ahí. Por eso da sombra. ¿Ya? La escritura nunca habla de las sombras como algo malo. Yo no sé por qué se lo han tomado como algo malo. Amén. Entonces la vida de José se genera en un ambiente de pura hostilidad para él. Y aún así decide y permanece fiel. Pasa a ser primer ministro y empieza a encargarse de todo, empieza a almacenar. Dios le da la inteligencia y la sabiduría para ordenar todas las cosas, ¿ya? Y
Y llegan sus hermanos, buscando el alimento, buscando el sustento. Buscando el sustento. Amén. José, me imagino, estaba expectante a que eso sucediera para encontrarse nuevamente con sus hermanos. José manda a buscar a su familia. Ya después de encontrarse con su hermano allí, en todo eso, manda a buscar a su familia. Y en el capítulo 46, ¿ya?, dice: entraron a tierra de Egipto 70 personas, entró la familia de José. Ya vinieron los hermanos con sus hijos, con su esposa, entró Jacob, Israel, entraron 70 personas a Egipto y habitaron en la tierra de Gosén, que era la mejor tierra de Egipto. No les dieron un rincón fome, ¿ya? Les pasaron, el faraón les dijo: mire, que se queden ahí. Esto está ahí en Génesis capítulo 46, versos 27 y 28, dice: y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, ¿ya? Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Fue el lugar que le asignaron, el lugar asignado para los hebreos en Egipto fue Gosén, que hoy actualmente es el Cairo, ¿ya? ¿En dónde estuvieron los israelitas? En el Cairo, que era una tierra de mucho pasto, de mucho humedal, porque eran ganaderos y se dedicaban a lo de ellos. Entraron 70 personas, entró la familia y empezaron a multiplicarse. Pero antes de terminar con eso, quisiéramos leer algo importantísimo, ¿ya? Cuando Jacob, Israel, antes de morir, conoce a los hijos de José. Amén. Y Israel cuando vamos a ir explicándolo. Esto es importantísimo que lo sepamos, porque de esto se descuelga una bendición tremenda para la humanidad hasta el día de hoy. Génesis 48, Israel adopta a los hijos de José. Y dice así: sucedió después de estas cosas, lo voy a leer de acá yo, ¿ya? Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo, ya estaba viejito. Él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Jacob, o Israel, y se sentó sobre la cama, ya estaba muy viejito, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Ya? Y ahora tus 2 hijos, dice Israel, tus 2 hijos, Efraín y Manasés, ¿ya? Aquí ya está poniendo a Efraín primero. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué está haciendo Jacob? Le está diciendo: pásame tus hijos,
dámelos. Ahora son mis hijos, los está adoptando, se los está quitando a José. Se los está quitando a José y lo está traspasando. Ahora tus hijos son mis hijos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ya? Eso es lo que está aconteciendo en el capítulo 48. Israel está adoptando a los hijos, está adoptando a sus nietos para que sean hijos de él. El 6. Y los que después de ello has engendrado serán tuyos. ¿Ya? O sea, si tienes más hijos, esos son tuyos. Estos son míos. Manasés y Efraín. ¡Wow! Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya estaba viejito, o sea, se me está yendo, se me está yendo. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Ya? Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, ya te había perdido, hijo. Le hicieron ver que José se había muerto, que se lo había devorado un león o algún animal, un oso o algún animal, ¿ya verdad? No recuerdo. Y dijo Israel, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Oh, Jacob estaba tan agradecido de Dios por tener la oportunidad, aleluya, de ver los hijos, la descendencia de José, la continuidad, la continuidad de la promesa hecha a Abraham. Aleluya. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra delante de su padre. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Manasés era el primogénito, había nacido primero, pero Israel hace así, pone su derecha sobre la cabeza de Efraín y pone su izquierda sobre la cabeza de Manasés. Cruza las manos. Cruza las manos. Aleluya. Y bendijo a José diciendo, en el 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, aleluya, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac,
y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Aleluya. Jacob sabía que hasta allí se estaba terminando el patriarcado, que comenzaba un nuevo tiempo. Aleluya. Por eso se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios de Israel. Aleluya. Porque ahora ya no eran patriarcas las cabezas, sino que se estaba formando una tremenda nación. Aleluya. El 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha, así cruzando, sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre, le sacó la mano para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, no así, lo que estás haciendo está mal, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Este es Manasés, pon tu mano, cambia la mano. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Aleluya. También él vendrá a ser un pueblo por Manasés. Él también va a ser un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Aleluya. Y su descendencia, mire, escuche bien y léalo bien. Y su descendencia formará multitud de naciones. Aleluya. Y su descendencia formará multitud de naciones. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Jacob sabía en dónde estaba poniendo, aleluya, el propósito y la promesa hecha a Abraham, su padre. Jacob sabía, se le había dicho, se le había dado instrucción de lo que venía. Aleluya. Formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Otra vez la primogenitura sobre el segundo. Por la continuidad. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aleluya. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Qué sucede aquí? Aquí es partida la bendición. La bendición caía sobre uno. Y aquí es partida la bendición. Mire. ¿Y sobre quién recae la otra bendición? ¿Sobre Manasés? No. Aquí la bendición, la primogenitura cae sobre Efraín. El primogénito es Efraín. Si usted lee el capítulo 49, Jacob le habla a cada uno de sus hijos. Jacob le habla a cada uno de sus hijos. Y recién les declara, antes de morir, lo malo que eran ellos, lo crueles que habían sido ellos. Y separa de todos ellos a Judá. Y dice el 49:8 en adelante, y lo vamos a leer, porque aquí, en todo este acontecimiento, la bendición se parte en dos. La bendición no es sobre uno, es sobre dos. Y dice, usted puede leer el 49, pero yo le voy a leer el 8 sobre Judá solamente. Y dice el 8, 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos.
Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¡Wow! Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Grandeza, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Se durmió. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Quien viene a legislar, quien viene a gobernar, aleluya, nacerá de Judá. Eso es lo que está diciendo. Nacerá de Judá. El legislador viene de la descendencia de Judá. Todo legislador, aleluya. Dice, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Aleluya. Es partida la bendición en dos. Y recae en Efraín como primogénito, como el que va a llevar la promesa hecha a Abraham. ¿Me está entendiendo? La promesa hecha a Abraham ahora está en Efraín. Y Judá queda como el que va a producir a los legisladores, a los gobernadores y reyes. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Es importante, es importantísimo entender esto. Y me emociona mucho porque conozco lo que viene hacia adelante, porque sé de Efraín, sabemos de Efraín lo que estamos en la congregación y hemos estudiado la palabra, sabemos lo que se viene y es maravilloso. El plan de Dios, cuando le dice a Abraham, te juro por mí mismo que lo que te prometí lo voy a cumplir. Se hace sí o sí. Recuerde que le cambió el nombre de padre de nación a padre de multitud de naciones. Y es aquí, es en este evento donde es partida la bendición. Y hay que seguir estudiando para saber lo que viene, amado hermano, lo que viene más adelante. Es hermoso, la Biblia es la historia de una familia y eso es lo que estamos viendo. La Escritura es la historia de una familia que Dios llama desde Abraham. Todo aquel que cruza de un lugar, que cruza el agua, que cruza por las aguas, se hace un hebreo, Todo aquel que cruza se hace un hebreo. Aleluya. Bendito es el Señor. Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé cuánto tiempo, sé que es y aquí Jacob muere y el pueblo se queda en Egipto, en el Cairo, en tierra de Gosén. Y ahí estará 430 años aproximadamente antes de que Dios levante a un Salvador para sacarlos de ahí. Las promesas hechas a Abraham, todas las promesas hechas a Abraham, el Señor juró por sí mismo que las cumpliría. Y es parte de su propósito eterno, es parte de su propósito, ese plan que ¿se acuerda usted de ese plan que se produjo en el huerto del Edén? Aquí, en Abraham parte todo. En Abraham parte todo. Dios se hace de un pueblo y Dios lo está engrandeciendo, lo está agrandando hasta aquí. 70 personas ingresaron a Egipto. Luego veremos cuántos son los que salen. Shalom.
La paz sea con ustedes.